Vamos a resolver el siguiente problema que nos han enviado. Dice lo siguiente: tenemos una esfera no conductora con doble densidad, en el interior una densidad ρ1 que nos dicen que es pi por 10 a la menos 11 coulombios metro cúbico, para R menor que R1, es decir, este gris claro tenemos una densidad que nos dan. Y para radios mayores, de R1 a R2, lo que tenemos es una carga constante y negativa de menos 8,422 por 10 a la menos 5 coulombios. Bueno, entonces nos piden determinar el campo para diferentes radios. En verdad, lo que hay que hacer es los siguientes casos: analizar, será R menor que R1, porque es el primero, 2 centímetros. Vamos a poner por aquí R1 es igual a 4 centímetros, por si no se ve enunciado, y R2 nos dicen que es igual a 6 centímetros. Entonces, como nos pide el campo a 2 centímetros, vamos a estudiar primero el caso de un radio, de distancia radial menor que R1. Luego nos van a pedir para 5 centímetros, que eso sería el caso R entre R1 y R2, y R7, que es para R mayor que R2. Entonces iremos haciendo esos casos, calculando el campo, y luego sería ya simplemente particularizar para las R minúsculas que nos dan. Bueno, en una esfera no conductora, esto es importante, al ser no conductora, las cargas no se mueven. Si fuera conductora, se irían a la superficie y los campos cambian. Pero aquí van a estar quietas, no es conductora, con lo cual los campos, hay que tener cuidado, no son los mismos en una esfera no conductora que conductora. Bien, comenzamos, como estamos en un radio menor que R1, estamos dentro, en un punto tal que aquí. Entonces, en un punto como ese, lo que ocurre es que tendremos, en primer lugar, el campo que produce la esfera 1. ¿Cuál será? El campo que produce la esfera 1, vamos a llamar S1, el campo que produce la esfera 1, será igual a K. Ahora tenemos aquí la carga encerrada en 1, partido de R1 al cubo por R. Esto se saca de la teoría. Para una esfera no conductora, dentro de la esfera hay campo, y ese campo se demuestra que vale esto: R es el radio de la esfera, R1, y R es la distancia. Es decir, si hacemos una superficie gaussiana tal que así, vamos a pintarla bien, merece la pena pintarlo bien, vamos a ver, hagámoslo en otro color. Si hacemos aquí una esfera interior de radio R minúscula, pues entonces el campo en ese punto interior, para una esfera no conductora, sabemos que vale esto. Bueno, el Q1 realmente lo podríamos calcular, eso sería inmediato. Q1, ¿cuánto vale? Pues Q1 será 4 tercios, como nos dan la densidad, o sea, 4 tercios de pi R1 al cubo por pi, la densidad, por ρ1, ¿no? Y ρ1 nos lo dan, es pi por 10 a la menos 11, no lo vamos a sustituir. Pero Q1 sería fácilmente calculable así. Bueno, pues entonces ya simplemente habríamos deducido el campo que produce la esfera 1 en el interior. Y el campo que produce este casquete 2, la segunda parte, ¿cuánto valdrá? Pues sabemos que un cascarón, en cualquier punto del interior, el campo es cero. Esto también de la teoría, esto hay que manejarlo. Bueno, estamos trabajando aquí en magnitudes escalares. Si trabajáramos de forma vectorial, sería siempre direcciones radiales. Bueno, por lo tanto, para el apartado a 2 centímetros, sería sustituir aquí 2 centímetros, y el resto de las magnitudes lo conocemos. Recordamos también, K es 1 partido 4 pi epsilon sub fuera, constante del vacío. Bueno, ahora vamos a ver el caso en el que R es mayor que R1, pero es menor que R2. Es decir, estamos, voy a pintarlo en otro color, estamos en una zona tal que aquí. Bueno, entonces, en ese caso, el campo 1, campo que genera la esfera 1, ¿cuánto valdrá? Pues valdrá K. Este es más fácil porque podemos suponer que toda la esfera es como una carga puntual. Será K para el valor Q1, toda esa carga puesta en el centro, partido de la distancia radial al cuadrado. Por lo tanto, este es muy facilito y sería como vemos. Ahora, el campo 2, el campo eléctrico que forma, bueno, aquí por supuesto por superposición sabemos que el campo resultante es este más este, no lo hemos puesto, pero bueno. Y ahora vamos a hacer aquí el campo 2. Para el campo 2 hay que hacer algo más. Hay que darse cuenta que este cascarón, estamos en un punto aquí, este cascarón
el exterior, sabemos que en el interior no ejerce campo, con lo cual nos olvidaríamos de él. Pero el cascarón interior que queda aquí, vamos a rayarlo en rojo. Esto que hacemos en rojo ahora, esto sí que está produciendo campo. Y es lo que vamos a calcular aquí. ¿Cuánto campo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ver la superficie gaussiana sería la amarilla y ahora la carga encerrada la vamos a calcular. ¿Cómo se calculará? Bueno, pues sabemos que el área total, el gris oscuro, el del cascarón, ¿cuánto es? Ese área sabemos que vale 4/3 de pi R2 al cubo menos R1 al cubo. Este es el volumen de toda la zona exterior. Vamos a pintarla, vamos a pintarla en magenta, por ejemplo, para que se vea bien. La zona magenta y la zona roja, la suma de la zona roja y magenta es esto de aquí. Está claro, el volumen. Ese sería el volumen. Y ahora, la carga, sabemos, podemos hacer una regla de 3, sabemos que si para toda la carga Q2 que nos la dan es 8, menos 842 por 10 a la menos 15, corresponde con ese volumen. La carga que yo busco, vamos a llamarla Q asterisco, que es la carga encerrada roja, el volumen ese. ¿Cuánto vale ese volumen? 4/3 de pi. Y ahora tendremos aquí, ese volumen valdrá R al cubo, R es la distancia radial al punto amarillo, menos R1 al cubo. Por lo tanto, es muy fácil deducir de esta regla de 3 que Q asterisco, esa carga encerrada en la zona roja, va a ser, bueno, los 4/3 pi se cancelan, y entonces aquí nos queda R cubo menos R1 al cubo, partido de R2 al cubo menos R1 al cubo, y por Q2. Q2 es un valor negativo, nos lo han enunciado que es menos 8,422 por 10 a la menos 15. Bueno, pues el campo que crea esa cáscara de la zona roja, porque ya decimos en un punto amarillo de evaluación, la exterior es 0, como ocurrió ya en otro caso, pero la interior, la roja, creará un campo que será igual a K, y ahora tendremos que poner esta Q asterisco, que acabamos de calcular aquí, partido de R al cuadrado. Por lo tanto, para este caso era ya un poco más complejo, el campo total será K partido R al cuadrado, eso sacamos factor común y ahora será Q1 más Q asterisco. Donde Q1, recordemos, lo teníamos calculado aquí, Q1, y Q asterisco lo tenemos calculado aquí. Todo en función de datos del problema. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, bueno, Q asterisco va en función de R, entonces sería sustituir en R igual a 5 centímetros aquí y aquí y se obtendría el valor. Y ya finalmente, vamos con el caso de R mayor que R2, este es sencillo porque aquí E1 es lo mismo, es K1 partido R al cuadrado, y E2 pues va a ser también toda la zona del cascarón. Ahora estamos ya aquí fuera, justo en el borde fuera, con lo cual ahora ya es todo el cascarón entra, y entonces la carga la conocemos, es Q2, la carga es Q2 y es dato del problema, carga Q2 y partido R al cuadrado. Por lo tanto, el campo ahí en el exterior será K partido R2, Q1 más Q2. De Q1 y Q2, Q1 lo tenemos aquí y Q2 es dato del problema. Bueno, pues habríamos hecho ya el apartado A y ahora el apartado B nos pide el potencial para R igual a 8. Eso es calcular el potencial en un punto también. Ahora vamos a hacer el apartado B. Bien, el potencial en un R que es mayor que R2. Y en un R que es mayor que R2, nosotros sabemos que el potencial va a ser K partido Q, perdón, la carga que tenemos encerrada, partido la distancia radial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Si estuviéramos en una R menor que R2 ya sería diferente, pero como estamos fuera,
tendríamos esto. Bueno, pues entonces es muy fácil. Para 1 y para 2, el potencial de 1 y 2 también se superponen, y el potencial de 1 y 2 en los conjuntos será igual a K partido R, y ahora será la carga Q1 más la carga Q2. Este era muy sencillo. 1 y Q2 lo conocemos y R también. Con lo cual, para R igual a 8 centímetros, aplicaremos esta expresión. Para R menores que R2 ya sería diferente, porque hay que recordar que en ese caso el potencial va a ser constante. Cuando estamos dentro de una esfera, el potencial va a ser, dentro de la esfera va a ser constante. Y fuera de la esfera, el potencial va a ir decreciendo conforme a esta función. Bueno, pues, para el caso en concreto, no nos complicaríamos más, que nos han pedido, sería esta la expresión.